Mushoku Tensei, volumen 2, epílogo. Habían pasado 6 meses desde la desaparición de la región de Fitoa. Roxy finalmente había llegado al área, solo para ser bienvenida por nada más que planicies cubiertas de pasto. Ella observó el paisaje con los ojos muy abiertos y conmocionada. Ella estaba de pie en la carretera principal, un camino pavimentado con piedras. Ningún otro país tenía un camino tan magnífico tan lejos de su capital. El reino de Asura lo había desarrollado e implementado abarcando de un extremo del reino hacia el otro. Pero así era como el camino había sido la última vez que ella lo había transitado. Ahora había desaparecido y estaba abruptamente cortado enfrente de ella. No había nada más hasta lo que el ojo podía ver. Nada más que pasto extendido en todas las direcciones. Algo había ocurrido, ella lo sabía, pero no estaba segura de qué. Todo lo que ella sabía era que la región de Fitoa había desaparecido. La aldea buena también, y Rudeus, su amable familia que la había aceptado a pesar de su raza, y todos los demás habían desaparecido. Roxy oyó rumores de la historia varias veces durante su viaje aquí. Ella estaba segura de que no podía ser verdad, segura de que las personas solo estaban tratando de engañarla. En cualquier caso, ella escogió no creer lo que escuchó. Roxy creía que Rudeus y su familia definitivamente estaban vivos. Ellos estaban bien y nada les había pasado. Ella lo apostó todo a esa pizca de esperanza. Al menos hasta ahora, cuando ella finalmente vio la realidad extendida ante sus ojos. Las rodillas de Roxy se desplomaron bajo ella. ¿Así que tú también perdiste a alguien? El chofer del carro que tomó dijo eso desde detrás suyo. Un aprendiz excepcional, respondió ella. Sí que un aprendiz. Para ser un aprendiz de mago, él debe haber estado preparado para la posibilidad de perder su vida, ¿no? Él solo tenía 10 años. Bueno, eso es demasiado pronto. Él le tocó el hombro como para reconfortarla. Por un tiempo, Roxy no pudo hacer nada más que mirar la tierra a sus pies. Ella no quería pensar al respecto. No podía. Ella ni siquiera estaba segura de lo que debería hacer de ahora en adelante. El chofer la miró en silencio antes de hablar de nuevo, midiendo sus palabras. De hecho, hay un campo de refugiados de la región de Fitoa. ¿Quieres ir a revisarlo? Bueno, es difícil que un niño de 10 años haya sobrevivido a lo que pasó, pero nunca se sabe. La cabeza de Roxy se levantó. Iré. Después de todo, se trataba de Rudeus. De seguro él estaba bien. No había dudas de que usaría su ingenio para sobrevivir. Él de seguro estaba en perfectas condiciones, viviendo en ese asentamiento. Una vez más, ella se aferró firmemente a esa pizca de esperanza. El campo de refugiados albergaba numerosos edificios de madera y apenas tenía el tamaño de una aldea. Un gran número de personas iban y venían. Emanaban de todo menos seguridad. Un ambiente oscuro y pesado estaba sobre ellos. Nunca pensé que vería algo como esto en el reino de Asura, pensó Roxy. El reino de Asura que Roxy conocía era el país más adinerado del mundo. Las personas ahí tenían rostros llenos de optimismo y había sonrisas para donde sea que miraras. La comida abundaba y había pocos monstruos. Era el mejor lugar para vivir. En este lugar no había sonrisas. El asentamiento no parecía estar falto de comida. Esta era un área bastante abundante. Ellos no se morirían de hambre, no siempre y cuando pudieran cortar el pasto y comérselo. Siempre y cuando no estuvieran en peligro de morir de hambre, ellos deberían haber estado sonriendo. Incluso si había ocurrido un desastre, las cosas no eran ni de cerca tan difíciles como lo eran en el continente demoníaco. O así pensaba ella, pero no pudo evitar congelarse ante el escenario frente a ella.
El campo de refugiados tenía un gremio de aventureros temporal. Era ahí, enfrente del tablón de anuncios, que normalmente tenía varias solicitudes pegadas, donde la melancolía se hacía más densa. Un hombre que había perdido su casa y su familia estaba ahí de pie quejándose. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? 6 meses completos. Me tomó 6 meses completos llegar hasta aquí, maldita sea. Laura, Francis, ¿por qué todos están muertos? Él perdió a su familia, y no solo a ellos, sino que su casa, su tierra, sus herramientas de trabajo, todo lo que tenía. Sus gritos desgarradores eran difíciles de escuchar, pero nadie podía detener sus lamentos. Dios, ¿todo esto es tu culpa? Un sacerdote arrojó al suelo su herramienta de trabajo, el símbolo de una organización religiosa de Milis. Ya no creeré. Ustedes no son dioses. Ustedes solo nos ridiculizan y nos asesinan. Ustedes son demonios crueles. Con su rostro lleno de odio, él miró hacia los cielos y maldijo. Había otros creyentes de Milis presentes, pero ninguno de ellos le estaba rezando a los dioses. Un comerciante estaba tratando de cortar su propia garganta, solo para ser detenido por las personas a su alrededor. ¡No me detengan! Oigan, ya basta. Que bien trae la muerte. Las cosas buenas todavía pueden suceder si permaneces con vida. Si vivo. ¿En serio crees eso? Maldita sea. Yo perdí algo más importante que mi propia vida. Por favor, solo déjenme morir. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El hombre se puso de rodillas y comenzó a llorar, con su rostro sumido en la desesperación. Su cuerpo entero temblaba. Este era un lugar horrible. Los rostros de todos estaban desconsolados. Roxy nunca antes había visto un lugar tan dominado por la tristeza. Ella había visto morir a muchas personas. Ella misma incluso había escapado a escenas de carnicerías numerosas veces. Esta era la primera vez que había visto un lugar con una angustia tan pura. Este podría ser un esfuerzo sin sentido, pensó ella. Jalada por el ambiente pesado, ella sintió ganas de llorar, pero continuó y comenzó su búsqueda de información. Pasó 1 hora. Roxy aprendió lo esencial de lo que pasó. Después de que el cielo se pusiera extraño, una calamidad a gran escala de poder mágico ocurrió sobre la región de Fitoa. No fue exactamente una explosión, pero se extendió por todas partes. Todo en la región de Fitoa fue envuelto y teletransportado al azar a ubicaciones repartidas por todo el mundo. Los edificios y los árboles desaparecieron por completo, dispersando solo a las personas que habían estado ahí. Algunos de ellos habían logrado regresar a la región, pero comprendieron que no quedaba nada de su hogar y perdieron toda esperanza. Realmente terrible, murmuró Roxy mientras miraba hacia el tablón de anuncios. Había filas de nombres enlistados como fallecidos o desaparecidos. Publicados a un lado de ellos había mensajes para miembros de la familia y peticiones tales como: si ves a esta persona en tus viajes, por favor, tráela aquí. La parte más llamativa del tablón de anuncios era una solicitud que estaba pegada bajo el nombre del señor feudal de Fitoa, pidiendo información acerca de los desaparecidos y fallecidos, un número sin precedentes de personas. Como una aventurera, Roxy había hecho su parte del trabajo. Nunca en su vida había visto un tablón de anuncios así de lleno de solicitudes, ni tampoco uno tan desesperado y tan desgarrador. Estaba claro cuánto se había extendido en realidad el daño de esta calamidad. Tal vez ella se había encontrado con alguien en la lista de fallecidos y desaparecidos en el camino hacia aquí. Ella escuchó rumores acerca de personas reapareciendo repentinamente.
Por supuesto, no le había prestado atención en ese entonces. Siempre había rumores como esos. Si solo pudiera recordar algo, ella podría ser de ayuda para las personas de aquí. No. Ella sacudió su cabeza, deteniendo su línea de pensamientos justo ahí. Ella había tomado la carretera más grande en el continente central para llegar aquí. Cualquier información que ella tuviera, alguien más probablemente ya la había reportado. En vez de eso, Roxy giró su mirada hacia la lista de fallecidos y comenzó a revisar en orden los nombres. A pesar de la escala del desastre, la lista de fallecidos era relativamente corta y no reconoció a ninguno de los nombres. En comparación, la lista de personas desaparecidas era tan larga que era doloroso mirarla. Tenía sentido, dado que todos habían sido teletransportados a otros lugares. De seguro algunos de ellos habían sido atacados y asesinados por monstruos, sin dejar restos por los cuales identificarlos. Había muchos lugares que podían matarte instantáneamente. Las cimas de las montañas, en el aire o el mar. Era increíble que algunos de los muertos incluso estuvieran confirmados. Ahí está. Roxy arrugó sus cejas. Ella encontró el nombre de Rudeus y los demás en la columna de personas desaparecidas. Rudeus Greyrat, Zenith Greyrat, Lilia Greyrat, Aisha Greyrat. Ella sabía que Lilia se había convertido en una de las esposas de Paul. Rudeus había escrito al respecto en una de sus cartas. Los nombres de Paul y Norn tenían una línea tachándolos. Ella le dio otro vistazo a la lista de fallecidos solo por si acaso. Ellos no estaban ahí. Eso significaba que tenían que estar vivos. Por otro lado, también podría haber significado que no había información de ellos. Fue un breve momento de alivio. Ay, al menos puedo regocijarme en el hecho de que ellos no están muertos por ahora. Ella miró distraídamente una vez más hacia el tablón de anuncios. La desesperación de quienes escribieron era evidente. Roxy se preguntó si sus propios padres estaban bien en casa. Había pasado bastante tiempo desde que discutió con ellos y dejó su aldea. Hasta recientemente, ella no había prestado mucha atención al paso del tiempo, en parte porque ella era una integrante de la raza Migur. Los meses pasaban rápidamente. Tal vez ella al menos debería enviar una carta. Eso es. Ella encontró un mensaje en el tablón. Paul Greyrat fue quien lo escribió. Para Rudeus, Zenith, Lilia y Aisha están desaparecidas. Norn está a salvo bajo mi custodia. No sé dónde estás ahora mismo, pero estoy seguro de que incluso si estás solo, podrás regresar aquí. Así que te buscaré al final. Por ahora, me dirijo al continente de Milis. Ahí fue donde Zenith nació y fue criada. He enviado un mensaje a la ciudad natal de Lilia como también a su casa. Quiero que busques en la parte norte del continente central. Si encuentras a alguna de ellas, contáctame a la información que aparece abajo. Zenith, Lilia. Si alguna de ustedes ve esto, por favor, también contáctenme. Para cualquiera que me conozca a mí o a mi familia, o un antiguo miembro de Colmillos del Lobo Negro, por favor, ayúdenme a buscar. Estoy seguro de que los miembros de Colmillos del Lobo Negro pueden tener sentimientos encontrados respecto a mí. No les pediré que lo olviden todo. Pueden gritarme todo lo que quieran. Si me piden que bese sus botas, lo haré. Todos mis bienes desaparecieron, así que no puedo pagarles. Pero, por favor, ayúdenme a buscar a mi familia. Información de contacto. Continente de Milis. Capital, Milición del País Sagrado de Milis, Gremio de Aventureros. Nombre del grupo, Escuadrón de Búsqueda de los Residentes de la Aldea Buena. Nombre del clan, Asociación de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la región de Fitoa. Paul Greyrat. Paul estaba vivo. Saber eso le trajo alivio. Rudeus se había quejado de Paul en sus cartas, pero parecía que Paul era confiable, especialmente en situaciones como esta. Roxy se detuvo a pensar. El mejor curso de acción sería ayudar con la búsqueda. Después de todo, ella estaba en deuda con su familia.
Incluso ahora ya recordaba cariñosamente los 2 años que pasó con ellos, por muchas razones. Roxy estaba más que dispuesta a ayudar. Muy bien, hagámoslo, decidió ella. En el momento en que se decidió, sus pensamientos comenzaron a agitarse. ¿Pero a quién debería buscar? ¿Y cómo? Colmillos del Lobo Negro probablemente era el nombre del grupo de aventureros de Paul. En realidad, esas personas probablemente no eran conocidos de Rudeus o Lilia, pero ya que Paul había dejado a Rudeus para el final, ella, por el contrario, decidió buscarlo a él. Parecía que Paul pensaba que Rudeus regresaría a Fitoa, pero ese niño era altamente adaptable. Era muy probable que él se asentaría en cualquier lugar al que había sido teletransportado. Si ese era el caso, ella necesitaba contarle lo que pasó y traerlo de regreso. Entonces buscaré a Rudeus. Ahora bien, ¿dónde empiezo? Paul había ido hacia la capital del país sagrado de Milis. Eso significaba que él probablemente dejó mensajes similares por todo el camino, especialmente en 3 lugares: las fronteras del reino de Asura, el puerto oriental del reino del rey dragón y el puerto occidental del país sagrado de Milis. En ese caso, ella debería buscar más allá de esos lugares. Eso sería la parte norte del continente central, el continente Begarit y el continente demoníaco. Uno de esos 3. Ella nunca antes había ido a Begarit, pero escuchó que estaba lleno de laberintos y monstruos. Y si bien ella tenía cierta familiaridad con la geografía del continente demoníaco, era peligroso viajar solo ahí. Si ella quería una ruta segura, entonces la región norte sería la mejor. Pero ese era exactamente el por qué ella tenía que ir hacia uno de los otros 2. Ella podría encontrar un grupo y en cambio viajar a una de esas 2 regiones. Bien, ahora que se había decidido, no había razón para seguir perdiendo el tiempo aquí. Ella se dirigiría al puerto oriental del reino del rey dragón. Desde ahí, ella buscaría un grupo dirigiéndose ya sea al continente Begarit o al continente demoníaco. Una vez que eso estuvo decidido, Roxy se movió rápidamente. Ella terminó los preparativos para su viaje y se fue del campo de refugiados. Extrañamente, solo ponerse en marcha fue suficiente para levantar el velo de tristeza. No solo eso, sino que su fe en que Rudeus todavía estaba vivo se fortalecía con cada paso. Quiero volver a sentarme a la mesa con todos ellos, incluso si es solo una vez más, pensó ella mientras sus pies la llevaban hacia el sur. Ese fue el comienzo del largo viaje de Roxy Migurdia. Fin del epílogo. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si se vuelven miembros del canal de YouTube. Este es mi trabajo y al fin y al cabo los que son miembros me ayudan un montón a que este siga haciendo mi trabajo, ¿sabes? Y te llegarían todos los videos de forma anticipada. Oye, estoy un poco con la garganta tocada, entonces apreciaré un montón que de verdad apoyes este video. Joder. El comienzo de este viaje de Roxy. Ella tenía esperanzas y fe de que aquí Rudeus estuviera bien. Y afortunadamente había un mensaje de Paul, porque si no, ¿qué? O sea, hubiera quedado completamente... No hubiera sacado ni siquiera la determinación, ¿no? Para viajar, a lo mejor, no sé. A lo mejor se hubiera hundido también en la tristeza de ese lugar. No, es que lo del tablón de anuncios es terrible. O sea, ese lugar es terrible. Ese lugar es pura desesperación. Es pura angustia, es pura tristeza. Es jodido, la verdad. Es muy, 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 muy jodido. Todas las consecuencias de ese desastre mágico. Que aún no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Y que hay de Rudeus, en dónde está. Está con Eris, está con Ghislaine. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue de los papás de Ghislaine? ¿Qué fue de todos ellos? Del papá de Eris, perdón. Del papá de Ghislaine, no. Del papá de Eris. De Sauros, de Philip, de Hilda. Joder.
Joder. Bueno, supongo que lo iremos descubriendo. Aún queda un capítulo más, queda el capítulo extra y con eso terminamos el volumen 2. Así que de momento, espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos la próxima con más de Mushoku Tensei. Bye.